aquí estamos ya preparando el Salmo 116, pero te recuerdo un poco que el 115 lo traerá con nosotros el hermano Mauricio Portillo, lo estará compartiendo y posiblemente te lo comparta como entre el día lunes o martes de esta semana que viene. Pero este Salmo 116, vamos a estar profundizando un poco en él, pero te recuerdo que el Salmo 115 nos habla del único Dios verdadero, haciendo un contraste con los ídolos, que no hay comparación. Por cierto, en el versículo 9 del 115 dice: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro adorador. Los que teméis a Jehová, confiad en Dios, Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Este Salmo 115 está relacionado muy directamente con el 116. Ahora ve al 116.1 y miremos cómo comienza este capítulo. Dice el primer versículo: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. El versículo arranca con simples palabras, pero con un contenido de agradecimiento profundo. ¿Alguna vez tú has ido a Dios, te has hincado y le has dicho: te amo, Jehová, con todo mi corazón, que salga de lo más profundo de tu ser? Y vamos a notar que este salmo habla acerca de algo que pasó el salmista. Él tiene el profundo amor hacia Jehová. Parece que Dios escuchó los momentos más difíciles de sus súplicas. En el Salmo 18.1 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y es que en eso se convierte el Señor cuando hemos depositado la confianza plena en Él. En eso se convierte, en esa fortaleza, en ese escudo, en esa casa, en ese hogar. Confiamos en ese Dios que suple nuestras necesidades. En Jeremías 33.3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos la idea los humanos y tenemos un dicho muy conocido. Decimos que el amor es ciego, pero vemos aquí al salmista describir cuál o quién es el objeto de su amor. Es un amor sincero, un amor concreto, porque él está definiendo que el objeto de su amor es Dios. En el nuevo pacto, el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestro amor debería de ser Jesucristo. Él se debe de convertir en ese objeto de fe. No es ciega nuestra fe, nuestro amor por Dios no es ciego. No, tenemos a ese Dios que está cerca de nosotros, que ha prometido estar todo el tiempo con nosotros hasta el fin del mundo. Tenemos que confiar en Él. Y checa el versículo 1, también dice: pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Cuántas veces no hemos venido a Dios en súplicas, en llantos, en ruegos? Y de muchas veces el Señor nos ha librado de grandes males. Él es digno de ser alabado. Por eso el salmista comienza con esta declaración: amo a Jehová. Vamos a seguir leyendo esto. El versículo 2 dice: porque ha inclinado a mí su oído. Y vemos otra vez al salmista decir en una manera muy confiada que Dios ha inclinado su oído. Y es que cuando Dios hace eso es porque tenemos en Dios ese consuelo, tenemos esa esperanza de que Dios nos puede escuchar, de que Dios nos escucha. Ya hemos visto en otros salmos cómo el salmista derrama su corazón delante del Señor, derrama sus quejas y el Señor es fiel, justo, verdadero y termina por socorrerlo. Y este capítulo no es la excepción. Vamos a mirar cuál ha sido la situación del salmista. Dice el versículo 3: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustias y dolor había yo hallado. En la poesía hebrea, tanto la muerte como el Seol eran grandemente, causaban un gran terror hablar de estas cosas. Para el cristiano, los que hemos ya sido comprados y redimidos por la sangre de Cristo, la muerte, dice el apóstol Pablo, viene a ser ganancia, los que estamos en Cristo Jesús. Pero aquel que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, esto debería de convertirse en terror, en gran terror. La Biblia nos habla, está llena en el Nuevo Testamento. Jesucristo habló más del infierno que de otras cosas. Sabemos que hay un lugar donde
todo aquel que rechaza a Cristo como Señor y Salvador irá a parar. Y también nos habla de todo aquel que lo recibe. Jesucristo dice: me voy pues para que donde yo esté también vosotros estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es la promesa que Cristo ha hecho. Mas sin embargo, déjame decirte una cosa del versículo 3. Tanto la muerte como la tumba en este tiempo, en el contexto histórico de Salmos 116, causaban un gran tormento, un gran terror, dolor. ¿Quién podría librar de la muerte y del Seol al hombre? Posiblemente para el salmista aún las cosas estaban veladas hasta cierto tiempo. Acuérdate que estamos en el Antiguo Testamento. Hay cosas que ellos nada más saben por fe, creen por fe, han confiado en esa redención por fe, le han creído a Dios en su palabra. Mas sin embargo las Escrituras aún no han sido reveladas completamente. Hasta que ya tenemos el Nuevo Testamento, se nos describe más acerca del reino de Dios, se nos describe más acerca del Seol, se nos describe más acerca del Hades. Y fíjate, te decía, ¿quién puede librar de la muerte y del Seol al hombre? Y la respuesta es solamente Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Vayamos ahí a Hebreos 2:14. Te invito a que me sigas ahí con tus notas. Y vayamos ahí a Hebreos. En Hebreos 2:14 dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, esto es Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dios introdujo a la humanidad, a la raza humana, así como nosotros somos sangre y carne. Dios hizo lo mismo en la persona de Jesús, y su muerte hizo que el diablo fuera derrotado. Es lo que nos está diciendo el 2:14. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es sorprendente porque mira, Jesucristo cuando estuvo en carne tuvo que morir, pero no solamente llevó nuestros pecados a la cruz y fuimos los que hemos sido alcanzados y redimidos por creer en el acto, en la obra magistral de Cristo en la cruz, sino que también la muerte de Cristo tuvo otro propósito: para quitarle el poder a Satanás de la muerte. Ya la muerte ya no tiene el poder que tenía antes. Cristo nos ha llamado a vida. Segunda de Timoteo 1:10. Ve conmigo ahí a Segunda de Timoteo 1:10, ahí atrásito de Hebreos. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué tal esa palabra, el Evangelio? Las nuevas de salvación, las nuevas noticias. Hay un lugar de donde debemos de ser salvos, y ese lugar se llama infierno, pero aparece Jesucristo con el Evangelio, con las nuevas de salvación, con las buenas noticias. Y eso es lo que significa Evangelio: nuevas noticias o buenas noticias. Y es que para que haya una buena noticia tiene que haber una mala noticia, y la mala es aquel que no le ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, va camino al infierno. Pero también la buena noticia del Evangelio es que todo aquel que invocar el nombre del Señor, como nos dice Romanos, será salvo. Y esa es la invitación que te quiero hacer en esta tarde: que si tú no has escuchado el Evangelio, las nuevas de salvación, las buenas noticias, déjame decirte que en Cristo Jesús puedes encontrar la salvación. Y como te decía en el capítulo 114, es totalmente gratis. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy simple: escuchar la voz de Dios por medio de la predicación. A Dios le complació que por medio de la locura de la predicación las personas fueran salvas. Para lo que uno es locura, para otras personas es poder de salvación en Cristo Jesús. Vayamos al versículo 4. Dice el versículo 4: entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. ¿Y cómo no hacerlo?
¿Cómo no hacerlo? No hay en quién podamos acudir para este tipo de eventos. Si vimos cómo el salmista, en qué situación se encontraba, rodeados de ligaduras de muerte. Él sintió la muerte en carne propia. Ahora no sabemos si fue por alguna enfermedad o por alguna otra situación. Aquí el sentido es de que él está pasando por una aflicción de muerte. Pero dice aquí también, entonces invoqué al Señor, a Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y la invocación a Jehová tiene un sentido muy importante, porque él está llamando a Jehová, y el nombre de Jehová significa el existente, el que ha estado siempre. No hay otro Dios. Regresemos al capítulo 115 y miramos en todo el capítulo que nos está hablando de aquellos dioses que son hechos por las manos de hombre, que dice que tiene boca, no hablan, tienen manos y no palpan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. Pero nuestro Dios no es así. Nosotros lo podemos invocar y Él puede venir a nuestro auxilio. Y el versículo 2 también dice, por tanto le invocaré en todos mis días. El compromiso que está haciendo aquí el salmista de invocarlo es todo lo que le queda de vida. Y aquí invocar es alabar, es orar, es bendecir, es proclamar el nombre de Dios. Vayamos al versículo 4 otra vez. Y dice ahí, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Y si tú lees la última parte, la que dice, libra ahora mi alma, pensaríamos en el español que le estamos dando una orden a Dios. Pero vayamos un poquito al contexto del inicio del versículo. Lo que el salmista está haciendo aquí es una oración de súplica. Y en algunas traducciones, como la NBI, dice, te ruego que me salves. En la NTV dice, Señor, por favor, sálvame. Esa misma frase que dice aquí, líbrame ahora mi alma, también en la NBI se lee, te ruego, me salves la vida. Y es que realmente, ¿cómo nos presentaríamos delante de Dios? ¿Ordenándole? ¿O nos presentaríamos ante Dios rogándole y suplicándole ante una situación de estas? Vayamos al versículo 5 y 6. Dice el versículo 5 y 6. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Después de ser liberado, reconoce la bondad de Dios, la clemencia, lo justo de Dios, lo misericordioso de Dios. Incluye a Dios, reconociendo que es Dios quien está por encima de su pueblo. Fíjate, el versículo 6 dice, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Recuerdas cuál es nuestra condición antes de estar sin Dios? Y nuestra condición es, el pecado nos había incapacitado buscar a Dios. El pecado nos había imposibilitado buscar ese don, ese regalo tan maravilloso llamado salvación. Y es lo que hace el pecado, nos aleja cada vez más y más de Dios. Por eso es que Jesús tiene que venir a nuestro encuentro, y es el llamado de Jesús al que nosotros nos activamos cuando escuchamos la palabra de salvación, la palabra de que puede redimir al pecador. Y es cuando nosotros volvemos a la vida por nuestras ganas, por nuestros ánimos. No podemos voltear a ver a Dios. Tiene que haber alguien que nos hable de Dios para que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida. La palabra del Señor también dice la Biblia que es cortante, más que una espada de dos filos, que penetra el alma. Y en otras veces hemos leído también que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Qué significa eso? Que causa un efecto, o causa el efecto de que voltees a ver a Dios y te rindas y caigas postrado a sus pies, o caiga, o también provoque que te alejes cada día más y más de Dios. Esa es la reacción que hace la espada o la palabra de Dios en la vida cuando es escuchada por los hombres. Romanos nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que vayamos a Romanos 5:6. Romanos 5:6. Y mira qué dice Romanos 5:6. Dice,
porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por nosotros. Aquí acabamos de leer en el 106, 14, en el 106, 6, estaba yo postrado. Y la idea aquí es de que ya no tenía fuerzas, estaba débil, ya se había debilitado, él lo único que esperaba era morir. Pero dice el versículo 6 también, y me salvó. Y ve ahí conmigo también a Salmos 41 y 2. Salmos 41 y 2. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Y es que es Dios todo el tiempo que tiene compasión de nosotros. Por eso en el versículo 5 dice que es clemente, que es justo, que es misericordioso. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios al que nosotros debemos de voltear a ver todo el tiempo. Vayamos al versículo 7. Y dice el versículo 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Después del salmista haber dicho que se encontraba en ligaduras de muerte, que se encontraba en angustias del Seol, después de decir que estaba postrado, ahora después de la salvación, mira lo que pasa, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Y es como decirle a él mismo a su alma, alma, estate tranquila, ya Dios nos ha salvado. Vayamos ahí a Mateos, palabra de Jesús, Mateos 11, del 28 al 29. Mateos, en el Nuevo Testamento, después de Malaquías. Dice Mateos 11, el versículo 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tú te imaginas una persona que cae en un pozo y hacer 1000 intentos por salir de ella? ¿Cómo queda? Queda cansado físicamente, queda hecho añicos, ya no puede salir. Pero Jesucristo dice aquí, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora mira el 29 que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y checa esto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es nuestro descanso. Y el salmista estaba diciendo aquí en el versículo 7, vuélvete, oh alma mía, a tu reposo, descansa. Estábamos en esa situación, pero ya Dios nos ha liberado, porque Jehová te ha hecho bien. Y es que ese es Jehová, siempre se pasa haciéndonos el bien. Versículo 8 y 9 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. En el versículo 2 vimos una promesa, un pacto, un compromiso que hace el salmista. Dice, por tanto le invocaré en todos mis días. Pero en el versículo 9 dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, el versículo 9 le está diciendo, Señor, mientras viva, andaré en tus caminos. ¿Le has prometido esto a Dios? Si eres cristiano, lo más seguro y lo más probable es que hayamos dicho, Señor, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, quiero ser tu servidor. Son promesas, compromisos que tú asumes cuando te haces cristiano. Y esas promesas, el salmista está diciendo, me comprometo a hacer esto. Versículo 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Él creyó en Dios. Y es posible que no es la primera vez que él esté pasando por este tipo de aflicción. Y él está recordando que solamente se cree en el Señor, en Dios. Por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Estaba tan angustiado que se decidió a invocar el nombre del Señor. Y dije en mi apresuramiento, dice el versículo 11. En su angustia él dijo lo siguiente, todo hombre es mentiroso. No sé cuál sería la situación exacta del salmista en este momento, pero si te das cuenta, en el capítulo 115 vemos a personas que están adorando ídolos, vemos a personas que están adorando imágenes hechas por las propias manos de los hombres, que no tienen comparación con Dios. Y posiblemente
Esto cabe en la posibilidad de que este salmista del 116 haya recibido alguna otra alternativa en alguien que no fuera Dios. Pero él dice, todo hombre es mentiroso. En Romanos 3:4 nos dice, sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Y eso es cuando ponemos la confianza de salvación en alguna persona. Pero cuando la ponemos en Dios, podemos hacer lo que hizo el salmista. Dice el salmista, creí, el versículo 10, por tanto hablé estando afligido en gran manera. Él solamente creyó en Dios. El versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? En otras palabras, ya todo lo que ha hecho Dios por mí, ¿cómo yo le puedo pagar? Y la respuesta también es, no le podemos pagar a Dios nada. Y en el Nuevo Testamento vemos que la salvación es totalmente por gracia. Es un regalo de Dios. No tiene ningún valor. Pero también si lo tuviera, fuera imposible de pagar. ¿Por qué? Porque costó la sangre preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso costó nuestra redención. Y por eso deberíamos de estar siempre con un corazón lleno de agradecimientos, llenos de acción de gracia, presentarnos ante este Dios. Vayamos a leer el versículo 13, dice, tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué significa esto? Posiblemente el salmista está recurriendo a Éxodo 29:40, y es que cuando se presentaba la víctima del sacrificio, eran derramados sobre ellos ingredientes, y uno de los ingredientes era poner una copa de vino al sacrificio presentado. Pero él, en acción de gracia, en agradecimiento al Señor, dice, tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. En agradecimiento a Dios, él iba a estar ofreciendo sacrificios, porque checa lo que dice el 14, dice, ahora pagaré mis votos a Jehová. ¿Qué significa pagar votos? Significa cumpliré mis compromisos, los pactos que he hecho con Dios los cumpliré, las promesas que le hice a Dios las cumpliré. Tú y yo hemos hecho a veces muchos pactos con Dios, muchos compromisos, y los hemos roto. Por ejemplo, uno de ellos es, Señor, siempre te voy a ser fiel, y resulta que a la menor descuido le somos infiel al Señor. Gracias a Dios que Él es fiel y Él no cambia, es inmutable. Gracias a la promesa de su fidelidad seguimos siendo salvos porque Él lo ha prometido. Pero también, otra de las cosas, Él se había comprometido en el versículo 14, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Y para el salmista, para el autor del Salmo, él está comprometido no solamente en pagar los votos al Señor, en cumplir sus promesas, sino que también está diciendo que lo va a hacer públicamente, delante de mucha gente. Y nosotros, la Biblia nos dice que cuando nos convertimos a Cristo Jesús, venimos a hacer cartas abiertas al mundo. El mundo sabe si somos o no somos cristianos. Ellos nos pueden identificar fácilmente. Vayamos al versículo 15. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y esto es un salmo, un verso muy difícil. En algunas traducciones dice que a Dios le duele cuando uno de sus hijos, cuando uno de sus seguidores, cuando uno de sus escogidos muere. Pero aquí nos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El salmista sabe que tarde o temprano llegará el día de la muerte. Y tú lo debes de saber. Hoy puedes tener 10, 15, 30, 40, 50 años, pero tarde o temprano tenemos esa cita, y esa cita es puntual. No llegará ni un día más tarde, ni una hora más tarde, ni una hora después. Llega exactamente cuando Dios dice que tiene que llegar. Y eso es un decreto de Dios. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio, dice Hebreos. Pero ahora nosotros ya no la vemos con temor, los que somos lavados y redimidos y salvos. Ya no vemos a la muerte con temor ni con terror, como en el versículo que leímos. Te decía que en el Antiguo Testamento muchos
el terror más terrible era enfrentarse a la muerte, enfrentarse al Seol. Pero ahora vimos a aquel que venció a la muerte, levantarse de entre los muertos y prometer a todo aquel que le sigue vida eterna. Ahora, más bien, la muerte se convierte en ese trampolín de pasar de vida, de muerte a vida. Para los que hemos nacido de nuevo, nacemos 2 veces y morimos una sola vez. Nacemos cuando entramos al mundo en nuestro cuerpo carnal, pero cuando aceptamos a Cristo volvemos a nacer nuevamente en espíritu y morimos para vivir eternamente, para despertar, tengamos un glorioso despertar después de la muerte. Después de la muerte comienza la verdadera vida y tú decides a dónde irte. O tienes vida eterna con Cristo Jesús o tienes condenación eterna si no le aceptas. En Colosenses 3:3, veía Colosenses 3:3 y nos dice lo siguiente. Colosenses 3:3. Dice Colosenses 3:3, algunos se lo saben hasta de memoria. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es el versículo 2. Pero déjame leerte el 1. Fui del 3, 2 y 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Qué interesante, porque antes a lo mejor los hombres tenían miedo a la muerte, pero ya los que hemos nacido de nuevo ya no tememos a la muerte. Más bien el apóstol Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vayamos allá al versículo 16. Dice el versículo 16, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. ¿Y cómo no ponerse a las órdenes de Dios? Es mejor ser un hijo de una sierva que ser hijo de un rey, pero que no obedezcamos a Dios. El salmista está diciendo aquí, por lo que has hecho conmigo, porque me has librado, porque has roto mis cadenas, Señor, ahora yo te pertenezco. Y al decir, soy tu siervo, es algo tan sencillo. Es como decir, ya no tengo voluntad, mi voluntad te pertenece. Y prácticamente el esclavo se vuelve su voluntad se vuelve también sujeta a su amo. Su amo es el dueño de su voluntad. Y yo no sé si tú recuerdas la oración de modelo de Jesucristo que decía, hágase tu voluntad. Y nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como obediente a Dios, tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. En otros pasajes hemos leído que también cuando el Señor les hablaba a algunos profetas, ellos respondían, heme aquí, Señor. El versículo 17, te ofreceré sacrificios de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. Otra vez el pacto aquí, el compromiso del salmista, te ofreceré sacrificios de alabanza. El único placer del salmista aquí es ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, ofrecer alabanzas de gratitud. El versículo 18, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todos los pueblos. Otra vez, aquí diciendo el salmista, voy a cumplir todo lo que he prometido delante del pueblo del Señor. Que sea pública, que me escuchen. Y vayamos en el último versículo, el versículo 19 dice, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. El llamado es a otros a que se sumen a la adoración, alabanza al Creador, alabanza al único Dios verdadero. Pero déjame te digo algo muy rápidamente, en los atrios de la casa de Dios. Él lo iba a hacer dentro del templo, en lo que eran los corredores, pero no solamente ahí, sino que lo iba a hacer en medio de la ciudad de Jerusalén. Aleluya. Termino otra vez con esa palabra que nos anima y anima a otros, no solamente Él, sino el llamado es a adorar al único Dios verdadero. Yo no sé si te ha quedado claro el Salmo 116, pero Hechos 1:16
leyendo este último versículo que dice, en los atrios en medio de ti, oh Jerusalén, él iba a ser un testigo del amor y la misericordia de Dios. Pero en Hechos 1:8, fíjate lo que pasó. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros hemos recibido esa promesa del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el poder. La palabra poder aquí significa dinamita, pero no es una dinamita de destrucción, es una dinamita, el poder para construir, para reconstruir, para salir, para tener ese valor que antes los apóstoles habían tenido miedo cuando aprendieron a Jesús, pero cuando llegó sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia que predicaron con denuedo la palabra del Señor, con valentía. Dice aquí, y me seréis testigos, ya no solamente en Jerusalén, sino que dice en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú y yo estamos a lo mejor en parte de lo último de la tierra. El llamado de Jesucristo es ir a ser discípulo de las naciones. Romanos 10, ahí adelantito de Hechos, Romanos 10. Y voy un poco rápido porque creo que ya me tardé un poco. Pero Romanos 10, 17 y 18 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El Señor ha capacitado a muchas personas, a muchos hijos de Él, y están haciendo esta labor. Y el llamado que hoy te hago es para que te sumes a que proclames, invoques, des a conocer públicamente el llamado de nuestro Salvador Jesucristo, que otros vengan a sus pies por medio de la palabra de Cristo Jesús, por medio de la Biblia, por medio del Evangelio, de esas buenas noticias. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, en el capítulo 116. Muchas gracias, un saludo a la prima Ercilia Solís, a la prima Nidia Solís, a la prima Yareli Natarén Solís, a la prima Adaluz Zavala, a la prima Marlene Solís, al primo Cías Lorenzana, a mi tía Chonita Solís, Ciudad Juárez, al primo Chemín Espinosa Solís, y a todos los primos que tengo regados por diferentes partes de México y Estados Unidos. Dios te bendiga. Esto ha sido A la Luz de los Salmos. Bendiciones.